En la tumba de San Carlo Acutis, sucede algo realmente extraordinario e un prodigio que no deja a nadie indiferente. Pero antes de desvelar este fascinante misterio, es fundamental adentrarse en la vida de este joven santo. Este relato promete conmover e inspirar a quien se quede hasta el final. Así que prepárate, suscríbete al canal y comparte un amén en los comentarios para no perderte nada. Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991, pero creció en Milán, Italia, rodeado de una fe que, desde temprana edad, parecía inquebrantable. A pesar de que en su hogar no se practicaba la religión con fervor, sus padres, Andrea y Antonia, se vieron profundamente tocados por la espiritualidad innata de su hijo, quien desde niño mostraba una conexión única con Dios. Después de su primera comunión a los 7 años, Carlo comenzó a asistir diariamente a misa y a rezar el rosario. Pero esta devoción no era simplemente un gesto habitual para él, sino un camino profundo, un deseo inextinguible de acercarse a Dios. Además, sentía un amor especial por los más desfavorecidos, siempre buscando ayudarlos, ya fuera con donaciones materiales o dedicando su valioso tiempo a quienes más lo necesitaban. ¿Qué motivaba a un niño tan joven a mostrar tanta generosidad? Inspirados por el ardiente ejemplo de fe de su hijo, Andrea y Antonia redescubrieron la importancia de la espiritualidad en su propia vida. Empezaron a participar activamente en la iglesia, frecuentemente alentados por Carlo, quien los llevaba a visitar lugares de peregrinación e insistía en que adoptaran una vida más cristiana. Carlo buscaba comprender a los santos, inspirándose en sus caminos de santidad, pero su búsqueda iba aún más allá. Además de su fervor religioso, Carlo destacaba en un campo inesperado, la informática. Autodidacta, aprendió a programar y decidió poner sus habilidades al servicio de la fe. Con tan solo 11 años, emprendió un proyecto único en su género: crear una página web que documentara y recopilara información sobre todos los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica. Pero, ¿por qué este proyecto? ¿Cuál era la visión detrás de una iniciativa tan ambiciosa? Este colosal proyecto requería una investigación exhaustiva y una precisión extrema para crear una base de datos completa sobre los milagros ocurridos a lo largo de los siglos. Carlo creía firmemente que la tecnología podía ser una herramienta poderosa para la evangelización. Su página web sigue activa hoy en día, continuando con la inspiración para católicos de todo el mundo. Pero su compromiso no se detenía ahí. Carlo también organizó exposiciones itinerantes sobre los milagros eucarísticos que viajaron a diversas regiones del mundo. Estas exposiciones no solo tenían como objetivo educar, sino también revitalizar la fe de las comunidades e inspirar a los jóvenes a redescubrir la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Cuál fue, entonces, el verdadero alcance de estas exposiciones y cómo impactaron en miles de vidas? A lo largo de su vida, Carlo Acutis mantuvo una profunda admiración por San Francisco de Asís. La espiritualidad franciscana marcó su día a día, influyendo en su elección de vivir en la sencillez, de mostrar un amor incondicional por los más pobres y de cuidar la naturaleza. Inspirado por el ejemplo de San Francisco, Carlo peregrinaba frecuentemente a Asís y estudiaba con pasión la vida del santo. Pero eso no es todo. Carlo se nutría de la humildad y el amor que San Francisco sentía por todas las criaturas divinas, y esto se reflejaba en su propio respeto por la naturaleza. También era conocido por su compromiso con la protección del medio ambiente, subrayando que la creación es un reflejo de la belleza de Dios. Este profundo respeto se manifestaba en sus acciones diarias, como consumir de manera consciente e incentivar a los demás a hacer lo mismo. Pero, ¿cuál fue el verdadero alcance de este compromiso ecológico? La influencia de la tradición franciscana también se reflejaba en la forma en que Carlo trataba a las personas a su alrededor, siempre con amabilidad, generosidad y una empatía constante. Creía, al igual que San Francisco, que todos estamos llamados a ser instrumentos de paz, fomentando el amor y la comprensión en nuestras comunidades. Pero una tragedia estaba por suceder. En 2006, a los 15 años, Carlo recibió un diagnóstico de leucemia que truncó abruptamente su joven vida. La reacción de Carlo ante esta trágica noticia fue un verdadero testimonio de su profunda fe. Dedicó sus sufrimientos a la Iglesia y al Papa,
mostrando un coraje y una devoción excepcionales. Pero, ¿cómo encontró la fuerza para enfrentar esta prueba con tanta serenidad? A pesar de estar enfermo, Carlos seguía asistiendo a misa y rezando, inspirando a todos a su alrededor con su resiliencia y fe inquebrantable. Solía decir, la Eucaristía es mi autopista al cielo. Esta simple frase revela la importancia central que la Eucaristía tenía en su vida y cómo él la veía como la presencia real de Cristo, un misterio que amaba y veneraba profundamente. Carlo Acutis siempre mantuvo un amor inmenso por la Eucaristía, a la que llamaba su autopista al cielo. Creía firmemente que la Eucaristía era el corazón de la vida cristiana y la fuente de todas las bendiciones. Su devoción se manifestaba en su asistencia diaria a misa y en sus constantes visitas al Santísimo Sacramento. Pero, ¿solo su presencia física en estos momentos explicaba la profundidad de su conexión espiritual? Además, Carlos se esforzaba por educar a los demás sobre la importancia de la Eucaristía. Su sitio web sobre los milagros eucarísticos es un claro reflejo de su deseo de compartir esta verdad con el mundo entero. Para Carlo, la Eucaristía no era solo un sacramento, era una forma de fortalecer la fe de las personas y acercarlas a Dios. Decía que, cuanto más comulgamos, más nos parecemos a Jesús, permitiéndonos tener un anticipo del cielo aquí en la tierra. Pero, ¿cómo transmitía este mensaje más allá del mundo virtual? Carlo también organizaba exposiciones sobre los milagros eucarísticos, llevándolas a varias parroquias y escuelas con el objetivo de aumentar la conciencia y veneración del Santísimo Sacramento. Su trabajo dejó huellas profundas, reavivando la fe y la devoción eucarística en muchas comunidades. Sin embargo, ¿su trayectoria sería interrumpida de forma inesperada? En 2006, a los 15 años, Carlo fue diagnosticado con leucemia, una noticia que afectaría a cualquiera. Sin embargo, al recibir el diagnóstico, mostró su fe de manera impresionante. Dedicó sus sufrimientos a la Iglesia y al Papa, exhibiendo un raro ejemplo de coraje, serenidad y devoción. A pesar de enfrentar la enfermedad con optimismo, Carlo nunca perdió la esperanza ni la confianza en Dios. Incluso hospitalizado, Carlo no dejaba de consolar y ayudar a otros pacientes, utilizando su computadora portátil para seguir evangelizando mientras recibía tratamiento. Su fortaleza espiritual y serenidad frente a la muerte fueron una gran fuente de consuelo para su familia y amigos, quienes lo veían como un verdadero ejemplo de fe cristiana. Pero la historia de Carlo aún no había terminado. Carlo falleció el 12 de octubre de 2006, pero su legado sigue vivo. El 10 de octubre de 2020, fue beatificado por el Papa Francisco en Asís, la ciudad donde deseaba ser enterrado. Con esta beatificación, Carlo, a menudo llamado apóstol de la Eucaristía, tuvo su vida de virtud y santidad reconocida por la Iglesia. Se convirtió en un ejemplo inspirador para los jóvenes, demostrando que es posible vivir una vida santa incluso en el mundo digital moderno. La beatificación de Carlo fue un momento significativo para la Iglesia, subrayando la importancia de su vida y su ejemplo para la juventud. El Papa Francisco, en su discurso, destacó a Carlo como un modelo de santidad accesible e inspirador, alguien que utilizó sus habilidades contemporáneas para evangelizar y acercar a las personas a Dios. El pontífice afirmó que Carlo era un ejemplo convincente de cómo la fe puede vivirse auténticamente en el universo digital. En 2024, Carlo Acutis fue oficialmente canonizado por la Iglesia Católica, en reconocimiento a la santidad de su vida y a su poder de intercesión sobrenatural. Esta canonización refuerza el mensaje de que la santidad está al alcance de todos, independientemente de la época en la que vivamos. Pero recientemente, algo extraordinario ocurrió en relación con su tumba. En junio de 2022, se realizó un examen microscópico de un pétalo de rosa retirado de la tumba del beato Carlo Acutis en Prudentópolis, Paraná. La madre de Carlo, Antonia, había retirado uno de los pétalos del jardín alrededor de la tumba y lo ofreció a otras personas. Lo que sorprendió a todos fue que, incluso después de 6 o 7 años, los pétalos no perdieron su color, no se marchitaron ni se desintegraron. Permanecen vivos, absorbiendo agua y resistiendo a las inclemencias del tiempo. ¿Qué estará detrás de este fenómeno? Isabel, una estudiante,
decidió llevar uno de los pétalos a la escuela y examinarlo cuidadosamente con su profesora. El análisis reveló algo fascinante: las células vegetales del pétalo se habían conservado de manera natural, sin necesidad de productos o herramientas adicionales. El doctor Giovanni Rodrigo descubrió que todo el sistema conductor del pétalo, que transporta el agua a través de las plantas vivas, estaba intacto. Esto significa que el pétalo sigue funcionando como si aún estuviera unido a la rosa, manteniéndose vivo y preservado incluso después de más de 6 o 7 años. ¿Qué misterios podría revelar este fenómeno? Otro aspecto interesante de la vida de Carlo era su compromiso con la educación religiosa. Siempre se destacó como un estudiante ejemplar, tanto en sus materias académicas como en sus estudios de fe. Carlo creía firmemente que una educación sólida era esencial para formar individuos comprometidos con los principios cristianos. Pero, ¿cómo utilizó exactamente este compromiso para impactar a quienes lo rodeaban? Carlo participaba activamente en grupos de jóvenes y clases de catequesis, compartiendo su pasión y conocimientos religiosos con sus compañeros. Era un líder natural, siempre dispuesto a ayudar a sus amigos a comprender mejor los enseñamientos de la Iglesia. Organizaba sesiones de estudio y debates sobre temas religiosos, fomentando un ambiente de aprendizaje profundo y comprometido. Sin embargo, su influencia no se limitó solo a su entorno cercano. Además, Carlo desarrolló un programa educativo en línea para facilitar el aprendizaje de la fe católica a niños y jóvenes. Aprovechando sus habilidades tecnológicas, creó contenidos interactivos y atractivos para hacer que los conceptos complejos fueran más accesibles e interesantes. Su dedicación a la educación religiosa subraya su deseo de dejar un legado inspirador que refuerce la fe de las generaciones futuras. ¿Qué otros proyectos sorprendentes podría haber tenido en mente? En nuestra búsqueda por llevar vidas puras en la sociedad contemporánea, como hizo Carlo, es crucial mantener a Dios en el centro de nuestras vidas. Esto nos prepara para enfrentar los desafíos del mundo moderno con firmeza y fe inquebrantable. La trayectoria de Carlo demuestra el poder del amor y la humildad, mostrando cómo servir a los demás con generosidad y compasión. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de San Carlo Acutis y aplicar sus principios en nuestras vidas? Así, celebramos su legado y continuamos difundiendo su mensaje de esperanza, fe y amor. Es importante recordar que la verdadera santidad es alcanzable en cualquier momento y que podemos impactar positivamente el mundo viviendo nuestra fe con compromiso y humildad, tal como lo hizo Carlo. Su vida nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aplicar su ejemplo en nuestro día a día.